Para la Iglesia Bíblica de la Gracia Los Ángeles, es una bendición poder compartir esta serie de videos del seminario La Iglesia que Dios quiere. En esta ocasión, el pastor Marcos Peña, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de República Dominicana, nos compartirá sobre el tema Dios quiere una iglesia comprometida. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Habiendo ya nuestro hermano orado, podemos entrar de lleno en la segunda sesión. Y estaremos hablando de la iglesia que Dios quiere es una iglesia responsable. Y esto puede ser enfocado de diversas maneras. Sin embargo, el enfoque que queremos darle en este momento es ver la responsabilidad que tienen los pastores hacia las ovejas y las responsabilidades que tienen las ovejas hacia los pastores. Cuando cada cual ejerce su responsabilidad, esa es una iglesia que avanza sanamente, que crece en armonía y que da gloria a Dios. Así que permítanme empezar con los líderes. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades del pastor hacia las ovejas? Es importantísimo que nosotros conozcamos eso para que cada miembro sepa qué esperar de su pastor y qué no. Y aún es importante porque si hay personas aquí que están en iglesias donde los pastores se extralimitan o no se someten al principio bíblico, entonces usted tiene que considerar seriamente si esa es la voluntad de Dios para su vida. Así que este conocimiento de cuáles son las responsabilidades de sus pastores va a llevar a las ovejas a orar más fervientemente por sus pastores, porque se van a dar cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen. Así que permítanme ir enumerando. La primera responsabilidad que todo pastor tiene hacia las ovejas de Cristo es alimentarlas con la palabra de Dios. Alimentarlas con la palabra de Dios. Esta es una labor tan y tan prioritaria que cuando la iglesia empieza a crecer, allí en Hechos capítulo 6, nosotros nos acordamos del problema que hubo, donde empezó a haber dificultades entre las viudas helénicas o griegas y las viudas judías. Y cuando vinieron hacia los apóstoles a darle la queja, los apóstoles no dijeron, eso no es importante. Pero tampoco dijeron, nos vamos a ocupar de eso. No, eso era muy importante, pero había algo todavía más importante. Oigan lo que dice el relato en Hechos 6, los primeros 4 versículos. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos dijeron, lo que ustedes se están quejando es algo importante porque puede crear una división en la iglesia y es importante obrar con justicia. Sin embargo, nosotros no podemos ocuparnos personalmente de eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza esencial de nuestro ministerio requiere que nosotros ministremos la palabra y oremos por las ovejas. Así que esa es la labor principal. Hay personas que esperan cosas del pastor que no necesariamente deben esperar. Es por eso precisamente que uno de los requisitos para ser pastor que aparece en 1 Timoteo 3, ¿cuál es? Apto para enseñar. Mis hermanos, ustedes pueden ser hermanos maduros y no ser aptos para enseñar. Y eso no los hace menos cristianos ni menos espirituales que su pastor. Pero si una de las labores principales del pastor es
alimentar las ovejas con la palabra de Dios, el pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Y mis hermanos, esto ni siquiera tiene que ver con inteligencia. Posiblemente algunos de los jóvenes aquí o algunos que ya pasaron por ahí no hace tanto tiempo, se habrán topado con profesores en la universidad que son, ustedes se dan cuenta inmediatamente que son brillantes. Pero eso no necesariamente significa que explican bien. Eso no necesariamente significa que ellos son capaces enseñando. Porque una cosa es lo que tú sabes y otra cosa es la capacidad que tienes para transmitirlo. Y hermanos, de verdad, hay veces hay púlpitos que uno dice, ¿y qué es lo que está tratando de decir? Y está citando las escrituras, pero uno no logra seguirlo porque posiblemente no sea una persona que esté capacitado por Dios para enseñar. Así que eso es importantísimo. Alguien ha dicho lo siguiente: la falta de conocimiento y enseñanza bíblica por parte de los ancianos es una de las principales causas de que el error doctrinal inunde las iglesias y ahogue el poder y la vida de las mismas. Mis hermanos, si estamos en una iglesia sana y alguien de un momento a otro se para y empieza en medio del sermón a decir, Dios me acaba de decir, y empieza a profetizar, ¿usted sabe lo que va a suceder en una iglesia sana? Que el pastor le va a decir, pero que el espíritu, cállese. Pero ¿qué pasa en iglesias que no son sanas? Que no se atreven a interrumpirlo porque no saben si es del Señor. El Señor es un espíritu de orden. Así que ese desorden y ese invento de decir lo que a ti se te ocurre en el momento que no te toca, no, eso no es del Señor. Pero tú tienes que ser sólido doctrinalmente para que tú sepas manejar algo como eso. Por eso es que nosotros vemos que todas las locuras que salen en las iglesias prosperan. El baño santo, el chicle ungido, todos esos disparates que uno escucha. Y nadie se atreve a decir, hey, deje del invento. Porque para eso uno tiene que tener un conocimiento bíblico correcto. Pablo se sentía satisfecho en la labor que había hecho con los ancianos de Éfeso, porque él dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es como yo cumplí mi responsabilidad. Yo le enseñé no lo que a mí se me ocurrió, yo le enseñé todo lo que la Escritura enseña. Y hermanos, el instrumento que Dios utiliza para salvar a pecadores y para edificar a los santos es la palabra de Dios. Así que Dios le ha placido levantar a hombres que Él capacita para alimentar al pueblo. Por eso dice 2 Timoteo 2:15 a un pastor, Timoteo, el apóstol Pablo le dice, procura con diligencia trazar bien la palabra de verdad. O sea, no es lo que a ti se te ocurre. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado de personas o pastores que abren las escrituras, leen un versículo y después se pasan hablando de todo lo que ellos se les ocurre ahí. Tú dices, ¿y qué tiene que ver eso con el versículo que leyó? No, nada, pero ellos están compartiendo sus experiencias, su testimonio. Y las otras noches el Señor se me apareció y todo. O sea, está bien, pero eso no vale, eso no alimenta a las ovejas. Lo que alimenta a las ovejas no son tus experiencias ni las mías. Lo que alimenta a las ovejas es la palabra de Dios bien enseñada. Y eso requiere tiempo y esfuerzo. 2 Timoteo 4, versículo 1 a 2. Oigan lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el alimento de nuestras almas, la palabra de Dios. Y ese alimento se imparte mayormente, no únicamente, mayormente desde el púlpito, pero también en clases de escuela dominical, en estudios bíblicos en los hogares y también en instrucción personal. A veces es pertinente que los pastores tomen a uno o dos hombres que vean con dones dados por Dios, que van creciendo, que aman al Señor, para instruirlos y prepararlos y capacitarlos. Pero hermanos, ¿saben qué? Para enseñar se requiere estudio. Pero ¿qué pasa con eso?
Esa es una parte del trabajo pastoral que no se ve. ¿Cuántos ven a su pastor estudiando, preparándose para predicar un buen sermón? Eso no se ve. Entonces a veces se ve más las visitas que hace a los hermanos, los consejos, cosa que también es parte de la labor pastoral. Pero hermanos, nosotros debemos de apreciar el tiempo de estudio del pastor. Debemos de apreciar, porque se está preparando, no nos va a dar comida rápida. No es Burger King o Taco Bell que nos va a dar. No, es una comidita fresca, bien preparada, que cuando nosotros la probamos digamos, uy, esto sí está bueno. Pero lo bueno requiere tiempo. Y eso es indispensable. Para que cada pastor sea hallado fiel administrador de los misterios de Dios, debe de ser un estudioso de la palabra de Dios. Así que la primera responsabilidad es alimentar a las ovejas con la palabra. La segunda responsabilidad la mencionamos. Los apóstoles le dijeron, no podemos involucrarnos con ellos, con ese problema real, porque hay una labor prioritaria de nuestro llamado: ministrar la palabra y orar por las ovejas. Dice Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración. Y el espíritu que está detrás es el mismo espíritu que nosotros notamos en el primer libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 23, donde él dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Una labor esencial de los pastores es orar por sus ovejas. Orar por sus ovejas con nombre. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pastor, ¿y otro hermano de la iglesia no puede orar? Sí puede y debe, pero la responsabilidad principal es del pastor. Tan sencillo como eso. Hermanos, si las ovejas han de ser alimentadas y criadas, eso no va a depender de nosotros, sino de Dios. Por lo tanto, los pastores deben orar continuamente por las ovejas que el buen pastor ha puesto bajo su cuidado. Ningún pastor, ninguno, sin excepción, puede realizar su labor en sus propias fuerzas. Y si alguno de nosotros lo intenta, somos unos pretenciosos. Nosotros necesitamos la asistencia del Señor. Dios es que sabe, Dios es que salva y Dios es que da el crecimiento. Así que necesitamos orar que el Señor haga esa obra en la vida de las ovejas. Pero en tercer lugar, todo pastor tiene como responsabilidad supervisar a las ovejas. Es por eso que los pastores son llamados también obispos. A veces nosotros reaccionamos con términos bíblicos que no son parte de nuestra cultura evangélica, pero que son bíblicos. Y nosotros pensamos que los obispos no, nosotros los evangélicos no tenemos obispos, los obispos tienen los católicos. Hermanos, la palabra obispo se utiliza lo mismo que la palabra anciano, lo mismo que la palabra pastor. Lo que cada uno enfatiza son ciertos aspectos de la labor pastoral. La palabra obispos viene de una palabra griega que significa fijarse, mirar como un centinela. Es como supervisar. Hebreos 13:17 dice que los pastores velan por nuestras almas, es decir, se ocupan del bienestar espiritual del rebaño. ¿Qué significa velar? Mantenerse despierto con el fin de vigilar, de cuidar al rebaño. Por otro lado, en 1 de Pedro 5:2 se utiliza otra palabra que tiene la misma idea. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ¿haciendo qué? Cuidando de ella. Cuidando de ella. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo en Juan 10 se presentó como el buen pastor?
Él decía cuál es la labor del pastor. Él decía, el pastor vela por las ovejas y está dispuesto a dar su vida por ellas. El asalariado, cuando ve que viene el lobo, dice, yo no voy a pelear con ese lobo. Se escapa y deja las ovejas a merced del lobo. Dice, el que es pastor de verdad, como lo era David, dice, yo he sabido matar leones y osos porque yo estoy cuidando las ovejas. El pastor debe cuidar de las ovejas. Y hermanos, en todo rebaño hay todo tipo de ovejas. En toda iglesia hay todo tipo de ovejas. Las afligidas que necesitan consuelo. Las que se están desviando del camino, que necesitan amonestación y disciplina. Las confundidas que necesitan consejo y dirección. Las enfermas que necesitan ser sanadas. Y el pastor debe estar allí para tratar a cada una conforme a su necesidad. Hermanos, piensen en esto. Si cada creyente pudiera valerse por sí mismo todo el tiempo, ¿el Señor no habría dado pastores? Yo no tengo por qué seguir un hombre igual que yo. Pero quien dio pastores fue el Señor. Hombres maduros con ciertos dones que te van a ayudar a ver cosas que tú solo no ves. Y ellos están allí para cuidarte, no para complicarte la vida. No para vivir metiéndose en tu vida, que no te dejan tranquilos. No, esta vez para cuidarte. Esa es la labor de todo pastor. Pero en cuarto lugar, los pastores somos responsables también de presidir y gobernar a las ovejas. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea, ténganlo en alta estima. Primera Timoteo 5, 7. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Como alguien dijo, los ancianos deben ser resolvedores de problemas, conductores de personas, planificadores y pensadores. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Llevar a las ovejas al rebaño a verdes pastos, darnos cuenta cuando hay lobos acechando y protegerlas. Eso es parte de la labor de todo pastor. Y nosotros debemos de estar atentos. Como dijimos hace un rato, los pastores tienen autoridad dada por Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado de no colocarnos bajo ministerios pastorales opresivos y controladores. Alguien sale de la iglesia hablando mal del pastor. O sencillamente no está de acuerdo con el pastor, cómo el pastor está manejando la iglesia. Vamos a hacer la mejor de las construcciones. No está de acuerdo con cómo el pastor está manejando la iglesia. Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Que tenga razón y que no la tenga. Independientemente de si tiene razón o no la tiene, ese que salió porque no está de acuerdo en la forma en que el pastor está pastoreando, ha creado relaciones personales de amistad. ¿Ustedes creen que es correcto que haya algún evento significativo en la vida de ese hermano y los invite, y yo como pastor me entere y yo te diga, no te juntes con el hermano, no debes juntarte con el hermano? ¿Por qué? Oh, pero tú no viste cómo él habló de mí, cómo salió de aquí. Pero es un problema del hermano conmigo, porque yo te tengo que meter a ti en eso. Eso es lo que se llama un abuso de autoridad. Eso es lo que se llama un pastoreo opresivo. Cuando nosotros nos olvidamos como pastores que las ovejas son de Cristo y nosotros queremos tenerlas cuidando sobrelimitadamente como si fueran nuestras. Habiendo visto la responsabilidad principal de todo pastor, nosotros como ovejas también tenemos responsabilidades. Así que permítanme
ir ahora a los deberes y responsabilidades de las ovejas hacia el pastor. En primer lugar, los miembros deben reconocer y tener en mucha estima y amor a sus pastores. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En otras palabras, estímenlos sobreabundantemente. Mis hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que los pastores son dones que Cristo ha dado a su iglesia, según Efesios 4:11. No, yo no estoy diciendo que son hombres con dones, aunque son hombres que tienen dones. Pero no, la Biblia no dice que son hombres con dones, la Biblia dice que ellos son los dones. Es que los pastores son un regalo de Dios dado por Cristo a su pueblo. Y tenerlos en mucha estima y amor va más allá de la sumisión y la obediencia. Señala una relación más estrecha que incluye lazos afectivos y que se muestra con hechos específicos. Interés por la persona del pastor, cuidado de él y de su familia, palabra de alientos y aprecio. Si tú recibiste una enseñanza, el Señor te ministró a través de la palabra del pastor, dile: pastor, gracias por su esfuerzo, el Señor me habló a través de usted. No, es que yo no le digo eso porque no quiero que se enorgullezca. Déjalo que él lidie con su pecado, pero reconócelo. Anímalo. Es común y todo el mundo está clarísimo en que el pastor tiene que amar a las ovejas, ¿verdad que sí? Pues mire, las ovejas tienen que amar al pastor también. Y eso no está tan claro para muchos. Es como, ¿eso es su labor? Bueno, es verdad que esa es su labor. Y tiene que pastorear cabritos a veces. Pero ¿sabes qué? Así como el pastor tiene que amar a las ovejas y a los que son cabritos y él no lo sabe, así las ovejas tienen que amar a su pastor. Segundo, los miembros deben obedecer y sujetarse a sus pastores. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, pero sigue diciendo, porque esto no os es provechoso. Miren, lo primero que vemos en este versículo es que es un imperativo. No dice, sería bueno que ustedes obedezcan a sus pastores. Es un imperativo, es un mandato. No es una sugerencia. Por lo tanto, no es algo opcional para las ovejas. Pero por otro lado, ninguna oveja de Cristo, como dije desde el principio, está obligado a pertenecer a un rebaño en particular. Toda oveja de Cristo debe ser parte de una iglesia local. Pero gracias al Señor que ser parte de una iglesia local no es ser parte de una familia o parte de una nación. ¿Cuántos de ustedes escogieron su familia? Nadie. ¿Y cuántos de ustedes escogieron ser chilenos? Tampoco, eso no se escoge. Pero miren, la iglesia se escoge. Usted lo que no tiene opción es de no tener una iglesia local, pero la iglesia se escoge. Es que a mí no me gusta cómo se hacen las cosas allá. Bueno, mira, habla con el pastor y todo eso, pero si al final tú tienes prejuicios, mira, a ti te conviene ir a otra iglesia. A veces esto se malinterpreta, porque a veces a lo largo de los 47 años de existencia que cumplimos ahora en agosto, uno se ha topado con casos típicos que hay en todas las iglesias, personas que tienen desafecto contra los pastores. Eso ocurre en todas las iglesias. O personas que yo he tenido que decirles, no te ofenda, de verdad, no es por mal, pero si tú crees que nosotros como pastores somos capaces de eso que tú estás deduciendo, yo en tu caso, yo no estaría en una iglesia que yo no pueda confiar en sus pastores. Entonces salen diciendo por ahí, y oye,
entonces ellos lo que le dicen a uno, porque uno no está de acuerdo, que el que no está de acuerdo que se vaya. Yo no he dicho eso. O sea, yo no he dicho eso, pero de verdad, mis hermanos, cuando algún miembro dice, ustedes dijeron tal cosa, pero yo sé, ustedes lo que querían era que la gente, digo, no, mi hermano, nosotros lo dijimos porque creemos eso. Yo sé. Y digo, mi hermano, de verdad, a mí me preocupa, porque si tú crees que nosotros somos capaces de manipular la información para decir lo que no es y que los hermanos crean que no es, si tú crees eso, yo en tu caso, yo no estuviera en una iglesia donde yo pensara que los pastores son capaces de eso. Entonces se ofenden porque entienden que uno le está diciendo que se vayan. Yo no estoy diciendo que te vayas, yo estoy tratando de ser lo más honesto, porque con esos prejuicios que tú tienes, cada cosa que yo diga, tú vas a decir, para él sí es fácil. Y tú ahí, no vas a ser alimentado. Tú tienes que confiar en tus pastores. No ciegamente, pero tú tienes que confiar en tus pastores. Pastores, que yo no puedo porque ya yo he visto demasiadas cosas. Mira, cuando alguien me dice así, ¿sabes qué? Yo no sé si tienes razón o no tienes razón, pero yo le digo, pues mira, vete a una iglesia donde tú puedas confiar. Y si tú no encuentras una iglesia donde no puedas confiar, entonces ¿sabes qué? El problema no son los pastores, el problema eres tú. Sí, porque si donde quiera que tú vas los pastores no son dignos de confianza, no es verdad. No es verdad que no hay iglesia que tenga buenos pastores, no es verdad. Entonces el problema no está en la sábana. Es cierto, y lo dije hace un rato y lo repito ahora, es cierto que algunos pastores hacen un mal uso de su autoridad y se enseñorea de la grey. Miren, yo nunca me olvido, porque fue hasta jocoso para mí. O sea, me dio un poquito de risa por dentro, ¿verdad? No lo hice porque el hermano pudo haberse sentido mal, pero yo recuerdo en un momento que yo estaba dando clases en un seminario. Y entonces había uno de los estudiantes vestido de militar. Él era del ejército, pero aparte de eso, él era estudiante de música, de trompeta. Y él pertenecía a una iglesia, de este tipo de iglesias que tienden a ser muy legalistas. Y entonces un día él está estudiando su trompeta con la tarea que le ponen. Y una de las tareas era tocar un merengue, que es la música típica de República Dominicana, un merengue clásico. No cualquier cosa de esa con palabras feísimas, no, un merengue clásico. Compadre Pedro Juan. Y él está fajado ahí, con tan mala suerte que el pastor de la iglesia pasó por enfrente de la casa y lo oyó. Y cuando él llegó al otro día tranquilo a su iglesia, el pastor lo llamó aparte y le dice, usted está en disciplina. ¿Pero y qué fue, pastor? Usted estaba tocando música mundana. ¿En disciplina? Eso es un abuso eclesiástico. Es un abuso eclesiástico. Y eso es muy típico. Se pone en disciplina por cualquier cosa, sobre todo por cualquier cosa que no esté de acuerdo con el pastor. Es que nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para poner en disciplina cuando hay un pecado claramente establecido por la palabra de Dios. Pero pastor, eso está claramente establecido porque eso es mundanalidad. Espérate. Hay pecados y hay pecados. Yo no estoy diciendo que la mundanalidad no es pecado. Pero una cosa es un robo, una cosa es un adulterio, una fornicación que no está sujeto a interpretación, y otra cosa muy diferente es la mundanalidad. Yo recuerdo siendo joven y estudiando en el Instituto Bíblico, nosotros hacíamos una gira por diferentes iglesias donde teníamos un cuarteto que cantábamos y todo. Y un día yo recuerdo haber llegado a una iglesia bastante legalista. Yo me paro en un boletín que hay y leo, dice, santidad a Jehová. Bueno, amén, gloria a Dios, es un versículo bíblico. Dice, en esta iglesia las mujeres no usan pantalones, no se afeitan la pierna. Entonces, uno dirá, bueno, pastor, pero ahí está el versículo. Sí, lo que pasa es que hay un detallito. Es que él está haciendo una pirueta, una acrobacia, porque yo estoy de acuerdo con el versículo. Lo que tú no me estás explicando es cómo esto
es contrario a la santidad. Hay una asunción tuya de que eso es pecaminoso. Y el pecado no es lo que tú y yo podemos creer que es pecado. Pecado es lo que la Biblia dice que es pecado. Ese es el problema. De paso, dicho sea de paso, ese tipo de legalismo siempre es inconsistente. Porque ese mismo tipo de legalismo también condena que los hombres se dejen la barba. Entonces yo digo, no, espérate, vamos de acuerdo. O todo el mundo se deja todo o todo el mundo se afeita. Como que no me cuadra. ¿Y por qué se puede dejar la barba, pero entonces ella no se puede afeitar la pierna? Entonces yo no entiendo. ¿Por qué? Porque tú piensas así. Y lo que tú piensas no es la palabra de Dios. Así que si tú estás en una iglesia que no es clara con los aspectos bíblicos, tú posiblemente vas a tener que huir por tu vida. La esfera de autoridad de los pastores es limitada, es una autoridad espiritual. Y la razón por la que los miembros deben obedecer es porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la razón. Es una autoridad derivada de la palabra de Dios. Pero por otro lado, aunque la razón del mandato pareciera enfocada en el pastor, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. No le conviene al pastor tener una gente quejándose. Sí, pero al final ese no es el propósito principal. Dice, porque esto no os es provechoso. Era lo que yo decía anteriormente. Si tú tienes prejuicios contra tus pastores, esto no es provechoso para ti. Porque te van a dar un filete y tú le vas a ver que está salado, que le echaron picante a propósito. Tú vas a ver de todo y no vas a aprovechar los beneficios del filete. Y cuando te topas con hermanos que dicen, wow, pero qué filete que estaba bueno. Este es del grupito de los pastores. Pero espérate, o sea, no. Y una forma de obedecerlos y aún de estimarlos, ¿saben cuál es? Imitándolos en la forma en que se conducen en su vida cristiana, como dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. De hecho, mis hermanos, una de las formas en la que los pastores cuidan de la grey es siendo ejemplo para que las ovejas les imiten. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice 1 de Pedro 5, 2 y 3, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay una frase muy típica, y cuando yo la oigo ya yo sospecho que las cosas no van bien. Cuando alguien se queja de alguna medida del pastor y se le informa a él, ya sea por la persona que no esté de acuerdo o por algo, y la respuesta es, pues aquí yo soy el pastor y yo soy el que sé. Ya esa respuesta a mí no me da buena espina, porque es verdad que tú eres el pastor y es verdad que tú estás dispuesto a saber más que la congregación, pero la forma de la respuesta denota orgullo, no piedad. No es por imposición que nosotros pastoreamos. Y créanme, muchas veces uno tiene que respirar hondo. Créanme, porque tengo que ser honesto. En estos días alguien me pidió una cita. Y yo desde que vi la cita, ay Señor, ayúdame, dame paciencia. Todavía no he abierto la boca, pero yo, ay Señor, dame paciencia. Empecé a llorar, porque es alguien complicado. Porque hay ovejitas muy sabrosas y buenas, pero hay unas ovejitas que tienen su cachito corneador. Y si el pastor se descuida, lo clavan. Y uno tiene que pastorearlas igual con todo el amor del mundo. Eso es parte de. De hecho, es suficiente que la Biblia diga claramente que el pastorado es una atribución masculina. Ya eso es suficiente. Ahora, en la práctica se dan cosas que yo digo, no es que de verdad, es que yo entiendo por qué el Señor prefiere que las mujeres no pastoreen. Les voy a dar un secreto aquí entre nosotros, que no lo oiga más nadie.
Yo no he hablado con los pastores que están aquí, yo no he hablado. Yo me voy a aventurar a decir algo que estoy seguro que sucede. A veces uno le dedica tiempo a una oveja. Tiempo, sacrificio, sudor. Y a veces esas son las que finalmente terminan yéndose, acabando con el pastor. Y a nosotros nos duele, pero ya. Ay, pero no hable con nuestras esposas. Nuestras esposas le duele mucho más que a nosotros. Y ya a nosotros a la semana se nos olvida. Al menos a nuestras esposas se le menciona ese nombre y tan incómoda como que la cosa pasó ayer. Porque las mujeres son más emotivas, en sentido general son más sensibles. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que acostumbrarnos. Si a Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, lo trataron como lo trataron, y nosotros vamos a esperar que nosotros seamos tratados diferente. El siervo no es mayor que su Señor, dijo Cristo. Así que nosotros sabemos que hay ovejitas, a veces entre nosotros, otros secreticos, a veces entre nosotros los pastores, a veces bromeamos cuando hay que tratar algún caso, y entonces uno le dice al otro, ahí es que tú tienes que ganártelo, porque es muy fácil pastorear ovejas que son dóciles, pero hay ovejas que le sacan la hiel a uno, y hay que pastorearlas, y hay que hacerlo con amor, y hay que hacerlo con ternura, y hay que hacerlo con humildad. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que nosotros queremos darle. Y ese es el ejemplo que queremos que aprendan si ellos quieren. Dice Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El gran apóstol Pablo dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, pero tú has escrito epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Qué oración? Tú nada más tienes que hablar con esos dones que tú tienes, todo el mundo te va a escuchar. No. Oren por nosotros. Oren que seamos librados del orgullo. Todos lidiamos con el orgullo, algunos más, otros menos, pero todos lidiamos con el orgullo. Me recuerda esta ilustración de un pastor maduro, ¿verdad? Ya con mucha experiencia, donde no bien se baja del púlpito y un hermanito viene y dice, wow, pastor, qué sermonazo, la verdad que usted es durísimo. Y él dice por dentro, sí, y el diablo me lo dijo. El diablo me dijo lo mismo, que yo soy durísimo. Mis hermanos, no depende de nosotros ni de nuestra capacidad. Nosotros no estamos trabajando con algo humano, nosotros estamos trabajando con algo divino, con la palabra de Dios. Y para estas cosas ninguno es suficiente. No confíen, nosotros decimos mucho en nuestra congregación, no confíen en nosotros. ¿Y qué tipo de pastores son que no confíen? ¿Y qué es lo que están haciendo? No es que estamos haciendo nada malo. Es como no se acostumbren, sobre todo algunos de nosotros que son demasiado obvias las condiciones que tienen. Nosotros tenemos, yo tengo un par de pastores que tienen unas condiciones teológicas y de predicación que tú dices, difícilmente predican algo como que, y eso, no saben nada. Pero aún ellos necesitan de la gracia y del Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros debe sentirse confiado. Y si alguno de nosotros se para en el púlpito sin temor de fallar, eso no es señal de confianza en Dios, eso puede ser señal de autoconfianza, lo cual ya es un peligro. Yo muchas veces cuando me veo muy tranquilo me preocupo y le digo al Señor, Señor, ayúdame a recordar que es tu palabra, no la mía. Líbrame de yo subirme ahí creyendo que porque yo estudié y tengo un bosquejo que me siento cómodo ya, porque es muchísimo más que eso. Dice el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros
Segunda Tesalonicenses 3, 1, 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El gran apóstol Pablo continuamente pedía: oren por nosotros, que podamos predicar con veracidad, con fidelidad, con valor. Con valor. Aquí puede salir una ley que diga que decir que la homosexualidad es pecado es sancionado. Y no estoy inventando. Hay países donde pastores han sido apresados porque han dicho lo que la palabra dice. Y nosotros podemos vernos tentados a tener temor y decir: ay, yo no voy a predicar de eso, yo no me voy a meter en problemas innecesariamente. Porque nosotros no estamos llamados a predicar y que no. Nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Hermanos, la naturaleza del trabajo pastoral requiere de mucha oración, porque es una labor que sobrepasa en mucho la capacidad que cualquier hombre naturalmente puede tener. Pero añádale a eso que además los pastores son fuertemente atacados por el enemigo de sus almas, porque sabe el daño que causa el reino de Dios cuando uno de sus ministros es causa de deshonra. ¿Ustedes recuerdan una de las historias reales del Antiguo Testamento? El rey Acab sale con Josafat a pelear, le dice: ven conmigo. Y Josafat era un buen creyente, pero simple, y va a pelear con Acab. Pero es tan simple y Acab tan malo que le dice: yo voy a ir disfrazado, tú te puedes quedar con tu ropa de rey, pero yo voy a ir disfrazado. Ajá. Y la orden que había dado el general del ejército enemigo es: no peleen con más nadie, encuentren al rey y a ese que yo quiero. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando tú tumbas al líder, tú debilitas a la tropa. Y delante del mundo no es lo mismo a que caiga un miembro de una iglesia a que caiga el pastor de la iglesia. Así que nosotros estamos con un ataque doble. Necesitamos sus oraciones. Pero en cuarto lugar, los miembros deben cuidar la reputación de sus pastores. Mis hermanos, mucho cuidado con los comentarios negativos que pueden destruir la reputación de un pastor. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:19: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto evita aceptar acusaciones sin fundamento contra los pastores y provee un mecanismo adecuado para el que tenga quejas contra ellos. Nosotros podemos caer y la congregación es responsable de confrontarnos si eso sucede, pero también hay que estar seguros que es real lo que se está diciendo. Por eso se necesitan 2 o 3 testigos. Y finalmente, los miembros deben cuidar a sus pastores apoyándolos económicamente. Esto no es muy popular a menos que sea una iglesia de la prosperidad, que ustedes saben cómo predican. Ofrenda, mientras más tú ofrendes, más el Señor te bendice. El Señor nos libre nunca de escuchar eso en nuestras iglesias. Nunca. Esto no es un centro de recaudación de fondos. Esto es una iglesia de Dios. Habiendo dicho eso, oigan estos textos que a veces me asombra que algunos no lo conocen. 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y en ese capítulo se está hablando de la importancia de que la iglesia provea de un salario digno al pastor. Sin embargo, qué tristeza me da que en muchos contextos eclesiásticos tienen la idea de que el pastor espiritual es aquel que vive con nada, que nunca le alcanza para dar oportunidad al que el Señor le provea de milagrosamente. Mire, mi hermano, si es una iglesia pobre, el pastor debe saber que también va a ser pobre. Pero no hay ninguna razón para pastorear una iglesia de clase media o una iglesia de clase alta, que dicho sea de paso, eso no es uno que lo elige, porque cada iglesia está conformada por los miembros que Dios manda. Y entonces todo el mundo andando en buenos vehículos, y es sinónimo de espiritualidad que el pastor a cada rato tiene que estar llamando porque de camino se le quedó el vehículo.
Pero no hay necesidad. ¿Por qué razón? Eso no es espiritual. Ni es espiritual. Eso es cruel contra el pastor. Y muchos otros textos así lo enseñan. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 7, 14, que yo creo que más claro no se puede decir. Dice, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? Usted ha visto soldados que dicen, no te preocupes, tranquilo, yo voy a pelear, pero yo mismo me sostengo. No, tú estás peleando y el país te sostiene. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Oigan esto, así también ordenó. Oigan, no sugirió. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Usted conoció ese versículo? Ese versículo no es popular, pero es un versículo bíblico, es un versículo inspirado. Dice Sproul lo siguiente: nosotros estamos dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por el cuidado de nuestro cuerpo. Y en el día de hoy eso es increíble. Sin embargo, cuando se trata del cuidado y la nutrición de nuestras almas, actuamos en forma mezquina. O sea, ¿por qué razón nosotros estamos dispuestos a pagarle muchísimo al doctor que va a trabajar con un brazo de nosotros, con un pie? Estamos dispuestos, queremos el mejor. Pero si es el pastor, no, pero el pastor está de codicioso. Pero tú no piensas que está de codicioso el médico. Y el pastor está trabajando con tu alma, que es más valiosa que el cuerpo. Bueno, pastor, eso es un decir. No, eso es un decir, es un principio bíblico. Así que mis hermanos, ¿saben qué? Una señal de amor de una iglesia hacia su pastor es cuidar que tenga sus necesidades cubiertas. Es como digo en mi país. El pastor está pastoreando una iglesia donde todo el mundo lo que tiene es una moto. El pastor tiene que tener cuidado de no estar soñando con un vehículo, porque esa fue la iglesia en que el Señor lo puso a pastorear. Va a tener que tener su moto. Pero si está pastoreando una iglesia donde la gran mayoría de las personas, y siempre digo la gran mayoría porque toda iglesia está compuesta por personas de recursos, de muchos recursos, con personas de pocos recursos, o sea, estamos hablando de generalidades. Y todo el mundo anda en su buen vehículo. ¿Por qué nosotros insistimos en que el pastor tiene una moto y eso es suficiente? ¿Hay necesidad? No, entonces vamos a mostrar nuestro amor de esa manera. Y por favor, no lean entre líneas. Yo no estoy aquí hablando de los pastores que yo conozco y entonces hablamos y yo le dije, no te preocupes que yo voy a ver si te ayudo. No, yo estoy aquí hablando de lo que la Escritura enseña. Eso es la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios le da importancia. Así que la prosperidad general de la congregación debe reflejarse en la prosperidad de los pastores. Es tan sencillo como eso. Así que mis hermanos, ven cómo cada cual tiene responsabilidades. Los pastores tienen responsabilidades y ustedes deben esperar esas responsabilidades. Pero también los miembros tienen responsabilidades y los pastores esperan que ustedes también cumplan las suyas. Cuando una iglesia, las ovejas y los pastores cumplen con sus responsabilidades, podemos decir que esa iglesia es una iglesia como Dios la quiere. Así que el Señor ayude a las ovejas que están aquí y a los pastores que están aquí, que dicho ya de paso, aunque sean pastores, nunca dejan de ser ovejas. Y cuando hay un consejo de pastores en lugar de un pastor único, esos pastores tienen pastores que son sus pastores con los que ellos trabajan. No hay que forzar pastores, porque la iglesia no está llamada a fabricar pastores. La iglesia está llamada a reconocer pastores. ¿Qué significa eso? Que los pastores es Dios que lo da. Y la responsabilidad de la iglesia es darse cuenta de lo que está dando y entonces decir, no, definitivamente este es un don de Dios para esta iglesia local. Así que el Señor les dé mucha sabiduría y permita a cada iglesia aquí representada ser una iglesia como Dios quiere. Así que permítanme orar para terminar por hoy.